tema de la primera sesión es el fin último y la felicidad. Y voy a tratar 3 puntos. Primer punto. El primer punto es considerar que a lo largo de la historia ha habido varias maneras de entender cuál es la finalidad del saber moral, tanto filosófico como teológico. Ahora, limitándonos a lo esencial, porque el tema sería muy largo, los principales planteamientos son 2. El primer planteamiento se sitúa en el punto de vista de la persona que obra, es decir, un sujeto libre que tiene en sus manos su propia vida y que se pregunta: ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Cómo puedo hacer que mi vida sea buena y satisfactoria? Y para responder a esta pregunta tiene antes que responder a otra, que es: ¿cuál es el bien global de la vida humana? Y por tanto, ¿cuál es el bien global de mi propia vida? Es decir, en definitiva, en este planteamiento, el sujeto que es consciente de su libertad, de la libertad que tiene para vivir de un modo o de otro, adopta una actitud reflexiva, se separa mediante la reflexión de sus necesidades y deseos inmediatos y trata de pensar en su vida como un todo unitario. Es decir, él quiere saber cuál es el estilo de vida del que, cuando pasen los años, no tendrá que decir: uy, si volviese a ser joven, plantearía mi vida de otro modo, distinto, pero ahora ya no puedo volver a mis años de juventud. Y esta es la experiencia que muchos habremos visto en otras personas, la experiencia del fracaso, es decir, la persona que se siente fracasada porque se ha equivocado en el modo de plantear su vida. Ahora, este bien global de la vida humana es lo que los griegos llamaban felicidad, los filósofos griegos llamaban felicidad. Y, por tanto, para ellos pensaban que la función fundamental de la ética es responder a esta pregunta: ¿qué es la felicidad? ¿En qué consiste? ¿Cómo se alcanza? El segundo planteamiento, que es más común de la ética moderna, del periodo moderno, se pone en el punto de vista de la tercera persona, porque la ética para ellos tiene que resolver preguntas como esta: aquel hombre, es decir, una tercera persona, aquel hombre ha hecho tal cosa. ¿Hacer eso es lícito o es ilícito? ¿En virtud de qué ley es lícito o es ilícito? ¿Cómo sé que tal ley es válida y obligatoria? Es decir, para este segundo planteamiento, la misión del saber moral no es decir qué viene de buscar con mi vida, cómo debo vivir, qué tengo que desear, porque piensan que a esta pregunta cada uno dará una respuesta distinta según sus preferencias personales. Aquí, en este segundo planteamiento, lo que se propone es juzgar acciones singulares, es decir qué es lícito y qué es ilícito, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Es un punto de vista externo al sujeto, que no puede conocer los deseos del sujeto que obra, sino solo sus acciones, y esta es vista desde fuera. Es una ética de los actos, es una ética de las leyes, una ética de las obligaciones. Lo bueno para mí es sustituido por lo obligatorio, y lo obligatorio supone un legislador que obliga. Entonces, en el ámbito civil obliga el Estado, pero en el ámbito personal, en un contexto religioso se puede pensar que es Dios quien obliga, pero en un contexto secularizado este tipo de ética se cae, no se tiene. A mi modo de ver, la teología moral tiene que asumir el punto de vista de la primera persona, es decir, ser una ética elaborada desde el punto de vista de la primera persona, que es lo que hizo San Aristóteles, lo que hizo San Agustín, lo que hizo Santo Tomás de Aquino. Evidentemente, Aristóteles filosóficamente, San Agustín y Santo Tomás de Aquino teológicamente. Y la teología moral tiene que dar una respuesta a la pregunta por el bien global de la vida humana basándose en la revelación. Y aquí pasamos al segundo punto. ¿Qué nos dice la revelación acerca del bien del hombre? Ahora, la revelación lo que nos dice es que Dios ha querido libremente que otros seres pudiesen gozar de la infinita plenitud y de la infinita felicidad que es propia de Dios y solo de Dios. Pero ¿qué sucede? Que Dios no puede crear otros dioses. Entonces lo que ha hecho es
darnos, por así decir, su naturaleza parcialmente. Es decir, como dice en la segunda carta de San Pedro, Dios nos ha hecho a los hombres divine consortes nature, partícipes de la naturaleza divina. Lo oímos cada día en la misa cuando se echa unas gotas de agua en el vino que está en el cáliz y entonces el sacerdote dice: por el misterio de este agua y de este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad. Por lo tanto, esta comunicación parcial de la naturaleza divina a los hombres, participación, comunicación parcial, participación, es lo que llamamos gracia santificante, que es muchísimo más que una ayuda para hacer el bien. La gracia no es simplemente una ayuda, que Dios nos ayuda a hacer cosas buenas y a evitar las malas. La gracia es que Dios nos comunica parcialmente su naturaleza. Es decir, podríamos decir que el darnos la gracia es una acción por la que el Padre prolonga su potencia generadora, engendrando nuevos hijos asociados a su Hijo, a Cristo, asimilados a Él. Por eso se dice que el cristiano tiene que ser alter Christus, un otro Cristo. Y el Espíritu Santo, que es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, mueve al cristiano a identificarse con el Hijo, con Cristo, para vivir como Cristo enteramente para la gloria del Padre. De manera que también nosotros podamos decir con Cristo: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Pues aquí tenemos, en resumen, el núcleo de la existencia cristiana. La existencia cristiana, la vida moral cristiana, es un proceso vital de identificación con Cristo. Alter Christus, ipse Christus. De identificación con sus actitudes ante el Padre y ante los hombres, con sus virtudes, con sus enseñanzas, con sus sentimientos. Es decir, la revelación lo que nos dice es que este modo de vivir en este mundo asociado a Cristo para la gloria del Padre por medio del Espíritu Santo, con miras a ver y gozar de Dios en la otra vida, es el objeto último del deseo y de la voluntad del cristiano. Es su fin último y su felicidad. El bien de nuestra vida, la vida del cristiano, es este: vivir asociados a Cristo para la gloria del Padre, con la ayuda del Espíritu Santo, con el vínculo, con la finalidad de llegar a gozar plenamente de Dios en la otra vida. Esto es lo que realmente estamos buscando cuando nos preguntamos por el bien de nuestra vida como un todo. Y este fin del que he hablado, este vivir en Cristo para la gloria del Padre, esperando llegar a la visión de Dios y a participar plenamente de la felicidad divina, este fin es el objeto de la caridad que el Espíritu Santo infunde en nosotros. Si falta este amor, si falta esta caridad, de poquísimo sirve que transmitamos normas morales, criterios de comportamiento, porque la razón de estas normas, de estos criterios, es la caridad, es el amor de ese fin. Y por eso se dice que la caridad es la forma y el motor de todas las virtudes y de toda la vida cristiana. Ciertamente, esta vida divina que vivimos es también, digamos, la plenitud de la vida humana, y por tanto el cristiano ha de integrar en su vida, en el seguimiento de Cristo, también todas las virtudes humanas, todo lo que es humanamente bueno, humanamente recto. Y esto ya requeriría un discurso más largo, pero quedémonos con esta idea, que la vida cristiana es también la plenitud de la vida humana, aunque no solo esto, es algo más, añade más cosas. Pero esto explica que la vida cristiana sea, al menos parcialmente, comprensible también para otros hombres que no son cristianos, porque ven en el cristiano, si vive coherentemente, la plenitud de la humanidad. Y pasamos ahora al tercer punto.
El tercer punto es sencillo, es decir que esta idea cristiana de felicidad nada tiene que ver con la interpretación hedonista que de ella se han hecho algunos pensadores antiguos y modernos. O sea, el hedonismo, en palabras simples, dice que el bien del hombre es el placer y no hay ningún otro bien para nosotros. El bien del hombre es el placer. Entonces, hay varios tipos de hedonismo. Hay un hedonismo reflexivo, como el de Epicuro, que acaba proponiendo un tipo de vida muy austero, demasiado austero para nuestros días, porque Epicuro piensa que el placer mejor, el más duradero, el más fecundo, es vivir tranquilamente, pasar de todo, no inmutarse por nada. Él piensa que este estado de la subjetividad, que es la tranquilidad, que ese es el verdadero placer del hombre. Hay otras formas de hedonismo, las modernas, que son más irreflexivas, porque están solo atentas al placer del momento presente, sin interrogarse por el conjunto de la vida. Lo que importa es pasarlo bien ahora. Claro, en sus formas más radicales, esta búsqueda del placer actual se convierte en una obsesión, que llega a tiranizar el resto de la personalidad. Es decir, queda muy inhibida casi totalmente la capacidad de relación y de comunicación con los demás. El inevitable contacto con otras personas está presidido por la insensibilidad, por el arbitrio, por la ausencia de compasión. Desaparece la facultad de establecer vínculos con personas o cosas, así como la aptitud para el esfuerzo, para el trabajo. El hedonista no tiene ningún interés por la verdad. Su preocupación es evitar el aburrimiento, ¿no?, el vacío interior, por lo que siente la necesidad de buscar o de crear nuevos excitantes. Y esto acaba siendo su problema fundamental, buscar nuevas situaciones o actividades que sean excitantes, que le den placer. Y todo se manipula en función de esto. Y resulta una vida difícil, porque cuando el horizonte es vacío, se acaba siempre en el aburrimiento. En todo caso, lo que aquí me importa señalar es que difícilmente cabe encontrar algo tan opuesto a la vida cristiana como el hedonismo. San Pablo lo expresa muy claramente en la carta a los filipenses. Leo unas breves frases de San Pablo. Porque muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición, su Dios el vientre y su gloria la propia vergüenza, pues ponen el corazón en las cosas terrenas. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que el placer quede fuera de la vida cristiana. El placer que sigue a la consecución o realización del bien es bueno, pero es el bien lo que determina la bondad del placer consiguiente y no al revés, como dice el hedonismo. Muchas gracias. En la segunda sesión vamos a tratar el tema de la libertad, que es un tema apasionante. Y aquí vamos a ver también en el fondo 3 puntos. Empezamos por el primero. En la primera sesión hemos visto que la visión de Dios que realiza la plenitud de nuestra filiación divina es el fin supremo que el cristiano ama con todas sus fuerzas. Entonces la cuestión es que para que el hombre pueda alcanzar la plenitud de la filiación divina, Dios ha dado al hombre una verdadera libertad, porque sin libertad no puede haber amor. Sin libertad el hombre no podría unirse a Dios mediante la caridad y el hombre no podría participar de la plenitud de Dios. Por tanto, todo el designio de Dios presupone
que el hombre sea verdaderamente libre. Y Dios nos ha dado la libertad para esto. Y es una libertad verdadera. Ahora, dándonos una verdadera libertad, Dios ha aceptado correr un riesgo. Por la libertad somos capaces de conocer, mejor dicho, somos capaces de reconocer y afirmar de modo autónomo el bien porque es bueno. Pero dado que en este mundo somos falibles, la libertad comporta inevitablemente la posibilidad de negar lo bueno y afirmar lo malo. La Escritura no lo dice, hay un texto muy bonito, el libro del Sirácida, que no lo leo ahora, pero en fin, en el fondo lo que nos dice es que ante los hombres está la vida y la muerte, y lo que prefiera cada cual se le dará. A quien elija la vida se le dará la vida, a quien elija la muerte se le dará la muerte. Ciertamente la supresión de la libertad evitaría la posibilidad del mal, y con él evitaría la posibilidad de todo sufrimiento, pero a la vez haría imposible la comunión del hombre con Dios y la participación de los hombres en la felicidad divina. Es tan elevado y tan maravilloso el bien que se nos ofrece que Dios ha querido correr el riesgo. Ahora, una verdadera libertad comporta una responsabilidad muy grande. Y a todos nosotros nos gusta mucho reivindicar nuestra libertad, pero a la vez tenemos miedo a la responsabilidad que comporta. Y la gente nutre una secreta esperanza de que Dios vaya a impedir o a corregir las consecuencias nocivas de nuestras decisiones libres, haciendo al final una especie de operación de borrón y cuenta nueva. Pero la revelación nos dice que Dios no lo va a hacer. No va a haber borrón y cuenta nueva. Porque Dios se toma en serio nuestra libertad. ¿Y por qué se la toma en serio? Porque sin verdadera libertad no puede haber verdadera caridad. Y sin verdadera caridad no podemos participar de la plenitud divina. Ahora, esto ya lo que nos lleva a ver es que la libertad humana es un don de valor inmenso. Y después de la gracia santificante es lo más valioso que tenemos, sin duda alguna. Ahora, para entender esto mejor, todo esto, nos tenemos que preguntar cuál es la esencia de la libertad y cuál es su sentido. Y pasamos al segundo punto. Ahora, me voy a referir a dos modos de entender la libertad, que de suyo no se oponen, pero que difieren sobre todo en lo que ellos consideran como la esencia de la libertad y el valor de la libertad. Entonces, el primer modo consiste en ver la esencia de la libertad en la capacidad de elegir entre cursos alternativos de acción. Es decir, la libertad esencialmente sería preferencia, sería elección. Pero claro, ¿qué supone, si reflexionamos sobre esto? Que la preferencia y la elección tienen lugar en un mundo en el que hay contingencia y en el que hay incertidumbre. Es decir, uno puede decir, nosotros somos seres finitos, vivimos en un mundo finito, lleno de contingencia, guiados las más veces por un conocimiento imperfecto de la realidad y de nosotros mismos, y por lo tanto, como las cosas pueden ser de un modo o de otro, como se podría hacer una cosa u otra, pues es lógico que tengamos la capacidad de elegir libremente. Y esto es verdad, sobre todo en el ámbito social, en el ámbito político, esto es verdad. Pero hagamos un ejemplo, un experimento mental. Es decir, si hubiese alguien que tuviese un conocimiento perfectísimo del mundo humano, social, político, y pudiese predecir perfectísimamente las consecuencias de nuestras acciones, y dijese, si tomamos estas tres medidas, todos en el país seremos ricos, no habrá desempleo, paro laboral, el país funcionará como un reloj, todos seremos felices y además la epidemia del coronavirus acabará en 24 horas. Entonces, si alguien demostrase con toda evidencia eso, no habría nada que elegir, todo el mundo elegiría eso. Entonces, sí, vamos a hacerlo. Si hoy hay discusiones sobre cómo se trata la epidemia o las medidas de política económica, es porque estamos llenos de incertidumbre y vivimos en un conocimiento imperfecto.
Entonces, tenemos un conocimiento imperfecto de la realidad. Claro, entonces, el ver que la esencia de la libertad es capacidad de elección, posibilidad de elección, está ligado a el mundo de la contingencia, el mundo de la incertidumbre. Además, este concepto de libertad tiene una mala consecuencia, y es que si la libertad la concebimos como capacidad de elección, de preferencia, como su esencia, si decimos que su esencia es esto, la libertad es un poder que tiende a autodestruirse en la medida en que se ejerce. Un joven que no está casado, pues tiene la libertad de buscar una novia española, o francesa, o italiana, o alemana, o americana. Cuando esa persona ya se casa, ya no tiene esa libertad de salir con chicas de diversos países. Antes de hacer una carrera, entrar a la universidad, puede elegir una cosa, ser arquitecto, ser ingeniero. Una vez que ya ha acabado y es ingeniero, pues no se va a poner a ser filósofo, ¿no? O a ser arquitecto. Es decir, la libertad entendida es un bien que se gasta, que se marchita, como se marchita una flor, por muy bonita que sea, dura poco. En la medida en que crecemos, en que avanzamos, la capacidad, la posibilidad de elección disminuye. Y para los cristianos pensamos que cuando se llega al cielo, al final, viendo a Dios cara a cara, allí acaba la libertad. No hay nada que elegir. Conclusión, si nosotros decimos que la libertad es, la esencia de la libertad es la posibilidad de elegir entre diversas acciones, entre diversos cursos de acciones, entonces tendríamos que decir que la libertad es una característica de los seres racionales finitos que viven en un mundo contingente y lleno de incertidumbres. Pero esto no es aceptable para un cristiano. ¿Por qué? El Vaticano II da la razón muy sencilla. Dice el Vaticano II, la verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Es decir, en la libertad humana es un elemento principal de la imagen divina en el hombre. Entonces, esto significa que nuestra libertad no es algo propio y exclusivo de los seres finitos, del mundo de lo contingente, del mundo en que hay tantas incertidumbres, porque es un signo eminente de la imagen de Dios. Luego, tenemos que concluir, Dios es libre en sí mismo. Y puesto que, como dice la teología, solo las operaciones divinas a destra, es decir, la creación, son contingentes, es decir, Dios podía elegir crear o no crear, entonces nos preguntamos, ¿qué significa entonces la libertad divina de la que la humana es imagen? ¿Qué significa? Y con esto pasamos al tercer punto. La respuesta nos la da San Juan, cuando escribe que Dios es amor. Además, sabemos que la procesión del Espíritu Santo es por vía de amor. Y no se entiende el amor sin libertad. Sin libertad no puede haber amor. Por lo tanto, estos datos nos hacen necesaria una reflexión ulterior sobre la libertad y su relación con el amor. Entonces, a mí me parece que aquí lo decisivo, la cosa es complicada, ¿no? Pero me parece que lo decisivo es considerar que el obrar voluntario comporta siempre la toma de posición de la persona ante un objeto. Es decir, el obrar voluntario comporta una afirmación o una negación. Si yo veo que ha habido un asesinato, el verlo no me hace ni bueno ni malo, me entero, lo leo en el periódico, etc. Pero cuando entra la voluntad, ¿qué hace? Aprueba o condena. Se alegra o se entristece. Es decir, el obrar voluntario nunca es automático, aunque no haya posibilidad de elegir. Comporta siempre una afirmación o una negación. Por ejemplo, una mujer que se ha quedado embarazada puede aceptar el hijo o no rechazarlo, perdón. No tiene la posibilidad de no estar embarazada, podría quizá, pero puede afirmar o negar esa situación suya. Si nace un niño y no una niña, los padres pueden alegrarse o entristecerse. Al contrario, si nace el del otro sexo, los padres igualmente pueden alegrarse o entristecerse. El obrar voluntario siempre es libre, aunque no siempre sea contingente. ¿Por qué?
porque siempre comporta la afirmación o la negación. Pensemos un momento en los santos que están en el cielo. Los bienaventurados ven a Dios, bien infinito, cara a cara. Entonces, dado que estamos hechos para el bien, que la voluntad es un apetito del bien, pues sale de lo más dentro del alma de los bienaventurados un autónomo y gozoso movimiento de afirmar el bien infinito que ven. Es decir, los bienaventurados aman a Dios, aman libremente a Dios, afirman autónomamente el bien que ven, ejercen ante Dios un acto de amor. Es decir, los bienaventurados no son violentamente arrebatados por el torrente del bien divino como si fuesen las olas de un tsunami. Eso comportaría la destrucción del hombre. Es decir, la presencia del bien infinito no suprime el acto de tomar posición gozosamente ante él, y el hombre lo hace, el hombre ama a Dios cuando lo ve. O sea, en este mismo sentido, algunos teólogos, entre los que destaca sin duda el beato Juan Duns Scoto, dicen que la procesión del Espíritu Santo, siendo una procesión según el amor, es libre, aunque necesaria, es decir, no es contingente. Es decir, Duns Scoto dice, es libre, pero no podía no existir, no darse. Mientras que la generación del Hijo se realiza según el conocimiento, y el conocimiento es una acción natural, la procesión del Espíritu Santo es según la voluntad, y comporta un acto de la voluntad divina de complacencia en el bien divino, que no podía no darse, pero ese acto se da. Y hay una afirmación que no podía no darse, pero se da la afirmación. Y de esa afirmación nace una efusión de amor entre el Padre y el Hijo, que es la procesión del Espíritu Santo. Y es libre porque es de amor. Dice San Pablo en el Epístola a los Corintios, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y la libertad humana, entendida como la capacidad de afirmar autónomamente el bien porque es bueno y no por otra razón, es el signo más alto de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Como el Padre y el Hijo afirman la bondad divina que tienen, y de esa afirmación nace el Espíritu Santo, procede el Espíritu Santo. Nosotros imitamos a Dios y que también podemos afirmar libremente el bien porque es bueno. Aquí está la esencia de la libertad. Afirmar autónomamente el bien porque es bueno, y no por otra razón, no porque es obligatorio, no por temor al castigo, no por coacción física, no por coacción psicológica, sino afirmar el bien porque es bueno. San Anselmo lo dice en un modo muy bonito. San Anselmo dice que la libertad es el poder de mantener la rectitud por el valor de la rectitud misma. En latín lo dice, libertas arbitrii es potestas servandi rectitudinem voluntatis propter ipsam rectitudinem. Y por esta razón, Cristo es plenamente libre cuando vive enteramente para la gloria del Padre y cuando considera la voluntad del Padre como su alimento. Y quien ama a Dios y quiere obedecerle en todo es plenamente libre. Si está afirmando lo bueno porque es bueno. Es decir, no hay ninguna oposición entre la libertad y el vivir para la voluntad del Padre de Jesucristo. Quien vive en Cristo quiere vivir para la gloria del Padre, empeña su libertad en ese amor. Y si un hombre no quiere hacerlo así, porque prefiere hacer lo que le apetece en cada momento, que lo haga, pero no por eso es más libre. No por eso es más libre. Porque la libertad consiste en la esencia misma que está en Dios y en nosotros, de la esencia de la libertad divina y de la libertad humana, es el poder de afirmar lo bueno porque es bueno, autónomamente. Por lo tanto, no hay oposición entre vivir para la gloria del Padre y nuestra libertad. Lo que sí puede haber oposición es entre vivir para la gloria del Padre y nuestro querer. Es decir, o nos da la gana o no nos da la gana. Si no queremos vivir para la gloria del Padre, pues entonces empeñamos nuestra libertad en otro sentido. San José María lo decía de modo muy claro, dice, la oposición entre libertad y entrega es señal inequívoca de que el amor está vacilante, pues en él reside la libertad. Es
Si no se ama, entonces las consecuencias del amor son un peso y se ven como coactivas. Bueno, que si no se ama, no se ama, no le da gana, no le da gana. Es decir, si uno comienza a no amar a Dios, a no querer vivir para la gloria del Padre, habrá oposición entre la propia voluntad y la vida en Cristo para la gloria del Padre. Y como consecuencia habrá oposición entre su voluntad y algunas exigencias de la moral. Pero eligiendo el mal no se es más libre que haciendo el bien. Como los que están en el infierno no son más libres que los que están en el cielo. Es más, en el infierno no hay libertad, porque en el infierno no se puede afirmar el bien, no hay amor. Claro, esto, para acabar, la importancia de esto para la teología moral, ¿cuál es? Es que la caridad, es decir, el vivir para la gloria del Padre, es luego lo que determina todas nuestras prioridades y nuestras elecciones. Porque, como dice Santo Tomás de Aquino, todo lo que se quiere en función del fin último. Es decir, nuestras prioridades y nuestras elecciones lo que hacen es, nos llevan a colocar los bienes que tenemos y manejamos, el trabajo, la familia, la sexualidad, el dinero, en el lugar que corresponde a esos bienes, en el estilo de vida propio de un hijo de Dios en Cristo. Por eso se puede decir que el fin último es el principio arquitectónico de la vida moral, es el punto de referencia fundamental de la razón práctica, porque nos dice en dónde hay que colocar cada cosa, en qué medida tienes que trabajar, en qué medida tienes que cuidar de tu familia, en qué medida tienes que preocuparte de los bienes económicos, etc. Nos permite colocar cada cosa en su lugar, es un principio arquitectónico. Muchas gracias.